2022. Novena edición. El único festival del mundo del trabajo en Argentina. Vuelve con todo. La mejor programación de Argentina y el mundo. Laboratorios, charlas, focos y actividades de la industria. Para disfrutar en las salas, en nuestras sedes online y en redes sociales. Ya está abierta la inscripción para las 6 competencias oficiales. Películas documentales y de ficción de Argentina y el mundo, que aborden el trabajo desde miradas amplias y originales. Y para el concurso de Video Minuto, 60 segundos para contar cómo cambiar el mundo con tu trabajo y promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenés tiempo hasta el 15 de febrero. Inscribí tu material en nuestra web construircine.com. Participá de la novena edición de Construir Cine, Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a nuestro canal. Como siempre es un privilegio enorme saber que nos acompañan, que nos escuchan desde cualquier parte del mundo a través de nuestro espacio en podcast, a través de nuestro sitio web acá desde Bolivia y por supuesto para todos aquellos que están interesados en los temas que compartimos a través de nuestro canal en vivo y en directo con nuestros invitados. Hoy estaremos regresando nuevamente a Argentina. Estuvimos hablando sobre Argentina, bueno, constantemente regresamos, vamos y venimos, así lo hacemos con varios países en América Latina y el objetivo es justamente crear esta red donde podamos conocer, podamos saber cómo se trabaja, qué se está haciendo y cuáles son los resultados de aquellos proyectos, de aquellos espacios de intercambio que ya tienen algunos años de experiencia y que vienen, por supuesto, también a compartirlo con nosotros. Vamos a hablar hoy sobre Construir Cine, un festival único acá en la región que está pensado y dedicado completamente al trabajo. Hoy se encuentra con nosotros Alejandra Marano, a quien quiero darle las gracias y la bienvenida por haber aceptado nuestra entrevista. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿No? Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por ayudarnos a difundir la propuesta. Cuéntanos, Alejandra, ¿cuánto tiempo ya que hace que este festival, que este espacio de encuentro cinematográfico a través del arte de la cinematografía se lleva adelante? Y por otro lado, ¿cuál sería cierta evaluación que nos podrías dejar en relación con este certamen, con este específicamente, a diferencia de los demás, de aquellos que se desarrollan también en América Latina y en Argentina, por supuesto? Bueno, nosotros este año vamos a celebrar nuestra novena edición, si todo va bien, en un formato híbrido, o sea, vamos a volver a la presencialidad que habíamos abandonado durante el 2020 y el 2021 en la 7ª y 8ª edición, que fueron íntegramente online, y bueno, este año esperamos poder volver a las funciones presenciales, a algunos eventos, por lo menos no en la misma magnitud que lo hacíamos como veníamos así, pero sí empezar a incorporar la presencialidad. Bueno, la diferencia creo de Construir Cine, por lo menos no sé si la diferencia, pero sí la particularidad es que es un Labor Film Festival, o sea, es un festival dedicado al mundo del trabajo y de los trabajadores. Creo que eso hace que no haya tantas propuestas de las mismas características, por lo menos en Latinoamérica. En Cono Sur seguro. Y también nosotros lo que incorporamos es un poco nosotros contamos con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, su oficina argentina, y también trabajamos muy en conjunto con Pampa 2030, que es la plataforma argentina para el monitoreo de la Agenda 2030, que es una organización multisectorial que abarca sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que articulan con el gobierno en pos de la difusión y de la implementación de políticas públicas que ayuden a la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por lo cual el festival, a lo largo de sus ediciones, va teniendo diferentes focos. En algún momento fue trabajo infantil, trabajo forzoso, y ahora estos últimos años, un poco impulsados por la pandemia, estamos trabajando el tema de trabajo y desarrollo sostenible, porque nos parece que la temática sociolaboral solamente puede ser abordada dentro del marco teórico y práctico que brinda la Agenda 2030, y el festival lo que busca es difundir temáticas que promuevan un mundo con plena justicia social, económica y ambiental. A lo largo de todo este camino, de estos 9 años, nos fuimos dando cuenta que el cambio climático, hasta incluso el cambio climático estaba relacionado con la temática laboral, por eso empezamos como a abordar todo en un conjunto.
Y creo que, bueno, que también la particularidad del festival es que está organizado por un sindicato, en este caso el Sindicato de Obreros de la Construcción de la República Argentina, que eso también lo hace como bueno, como un proyecto bastante único desde su concepción, ¿no? Claro. Alejandra, cuando hablamos de un festival que tiene muy marcado, que tiene muy claro cuál es el objetivo y cuáles son los públicos y al mismo tiempo, digamos, los ejes temáticos para abordar, hablamos quizás de obras que están pensadas, están realizadas, creadas con ese objetivo o en su defecto, obras que están, digamos, trabajadas artísticamente y se integran al festival por ciertos temas, ciertas características que afloran en el transcurso o en el proceso, digamos, de creación. Digo yo para entender esta diferencia entre un festival de forma general donde va todo y entra todo y se evalúa a un festival que ya tiene marcada de a priori la temática y el eje que quiere abordar. Exactamente, sí. Nosotros tratamos de hacer todas las actividades teniendo en cuenta dos ejes. Uno es la perfección audiovisual, o digamos, la performance audiovisual y cómo está contada la historia en términos cinematográficos, y también la temática. O sea, nuestros seleccionadores, nuestro grupo de programación, y también el ODS Lab, que es el Laboratorio Audiovisual para Proyectos que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, también tienen en nuestro laboratorio las dos capacitaciones, capacitación temática y capacitación audiovisual. Entonces, sí, lo que privilegiamos es el abordaje de las temáticas sociales y sobre todo el punto de vista de las obras, ¿no? Desde qué punto de vista están, si retratan comunidades, que esas comunidades se sientan retratadas y por ahí que no sea la mirada europea de una temática de Amazonia, digamos. Bueno, le ponemos como mucha mirada a la temática y a su abordaje, cómo están retratadas las comunidades que la película o el film o la obra quieren mostrar. Y en ese sentido lo que tratamos es de tener la mayor amplitud posible de narrativas, o sea, aceptamos largometrajes, cortometrajes, documentales, de ficción. De hecho, nuestras competencias oficiales tienen 6 categorías, así tal cual las dije, a las que se suman esas 4, y además largometrajes nacionales y cortometrajes nacionales, que ahí entra documental y ficción. Y el ODS Lab, que es el laboratorio que actualmente estamos todavía inscribiendo proyectos hasta el 10 de abril, bueno, ahí ampliamente, animación, ficción, documental, series, cortometrajes, largometrajes, mediometrajes, podcast llevados a cinematografía, digamos, tratamos como de involucrar la mayor cantidad de narrativas, siempre y cuando el abordaje temático tenga que ver con lo que nosotros tenemos como meta en nuestro festival, ¿no? Claro. En ese sentido, me gustaría trabajar, bueno, valga la redundancia, sobre el concepto de trabajo, abordarlo. ¿Cuál es el concepto de trabajo con el que trabaja el festival? Digo yo pensando no solo en este tipo de trabajo conocido desde el ámbito quizás más occidental o más urbano, sino también pensando en otras formas de trabajo que corresponden también a modos de vida que van por otro camino, como las comunidades indígenas, las zonas rurales y otros espacios que tienen otra forma de organizarse desde el ámbito del trabajo, pero vinculados también a su vida diaria. Por supuesto. La verdad que nosotros cuando empezamos a hacer el festival dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para conseguir películas para la segunda edición? Pensábamos que era como muy restringido. Y la verdad es que lo que nos ocurrió es que la mayoría de las películas tienen, aunque sea tangencialmente o transversalmente, el eje trabajo. Nosotros abordamos el trabajo desde multiplicidad de aspectos, desde la vida de los trabajadores y de la clase trabajadora, como pueden ser películas más relacionadas con actividad sindical, por ejemplo, que hay un montón, a trabajos que tienen que ver más con el emprendedorismo de la persona y cómo eso
un poco marca, teníamos como una serie que decía, bueno, soy así porque trabajo de esto, o trabajo de esto porque soy así, ¿no? Como la parte más filosófica, si se quiere, un poco del trabajo, hasta las particularidades, por ejemplo, del trabajo juvenil y las dificultades que implica hoy en día para la juventud conseguir un trabajo, hasta, bueno, diversas temáticas como en trabajo forzoso, que tenemos como, bueno, toda la temática de la yerba, del trabajo a granel, y ahí ya te empieza a involucrar también todos los trabajos que tienen que ver con el medio ambiente. Abordamos trabajos desde el punto de vista del empresario, de los gobiernos, de los trabajadores, de los independientes. O sea, para nosotros, toda la persona que desarrolla un arte, un oficio, una profesión o una actividad remunerada o no, porque muchas veces ocurre que hay mucho trabajo en ONGs que no es remunerado, Claro. Pero que aporta con su trabajo algo a la sociedad en la que vivimos, para nosotros es un trabajador o una trabajadora. Y bueno, abordamos temáticas como género y trabajo, género y dificultad de conseguir trabajo, género y discriminación en el trabajo, trabajo forzoso, trabajo infantil. Bueno, hemos abordado también dentro de la temática de género la explotación, tanto infantil como sexual, como diferentes formas de explotación, y después películas también, e historias también más livianas, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, no todo es tan dramático como el trabajo infantil, que generalmente son películas como muy documentales, bastante difíciles de mirar, sino que también, por ejemplo, abordamos películas, comedias, como que son sátiras, que nos hacen ver la dificultad de la mujer para conseguir el reconocimiento en el puesto que le corresponde, aún haciendo toda la tarea de un hombre que se lleva los laureles, digamos. Y eso también puede estar abordado en términos de comedia. Por supuesto que algunas temáticas son más difíciles de tratar en comedia que otras, pero siempre se puede, ¿no? Claro, claro, es el reto también, ¿no? Un poco aprender a analizar la situación del trabajo saliendo de los espacios comunes y de la pancarta política, pero también, digamos, académica, ¿no? Que es un poco lo que normalmente te encuentras en los documentales más tradicionales. Me gustaría saber si el festival también ha funcionado como plataforma de denuncia o de demandas, digamos, hablando de la situación real de los trabajadores. Se cree que la única manera o que las únicas maneras que existen para exigir derechos laborales son los espacios de choque, ¿no? Digamos, las marchas, las huelgas, ¿no? El enfrentamiento. Sin embargo, yo creo que las plataformas artísticas, los medios, las disciplinas artísticas se convierten en espacios discursivos súper importantes y que trabajan quizás de forma mucho más eficiente que las otras que vienen con cierto carácter de obligatoriedad o de violencia o de choque. ¿Cómo ha servido el festival para eso? Pensando también en cierta, digamos, función social en relación con el trabajo. Sí, en realidad nosotros tratamos de enfocarnos, por supuesto que siempre hay películas que tienen que ver con la lucha sindical, pero nuestro festival trata de poner la mirada en el otro lado, digamos, en visibilizar y en lograr que gente que no se acercaba a esas temáticas, porque por ahí no lo tiene tan claro, en sensibilizar a través de la historia personal sobre determinadas temáticas. Por ejemplo, cuando hicimos el foco, uno de los años, nuestra quinta edición, nuestro foco fue el futuro del trabajo. Uh-huh. Nosotros creemos que, bueno, que hay, digamos, ya tenemos jornadas de 8 horas, si bien hay dificultades y hay trabajo en negro y hay lugares ya institucionalizados, como los sindicatos, bueno, nuestra relación con la OIT. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es la única agencia de la ONU, es la más vieja, y es la única agencia, la más antigua, bueno, la que tiene más años, y es la única agencia de la ONU que trabaja de manera tripartita. Es decir, que tiene representantes de los trabajadores, de los empresarios y de los gobiernos. Es la única agencia de la ONU que se reúne 2 veces por año, con las 3 y reúne a este grupo, de estos 3 grupos, a sentarse a discutir normas laborales
que pretenden ir a los países y que los países las adopten, digamos. Entonces nosotros trabajamos más en ese sentido, desde el diálogo social y desde la sensibilización de las temáticas. Por ejemplo, cuando abordamos trabajo infantil, hicimos activaciones en los cines y nos subimos a una campaña que OIT estaba haciendo acerca de el trabajo infantil y en qué productos y en qué parte de la cadena de producción de determinados productos como la ropa, como la yerba mate. Bueno, para nosotros en Argentina la yerba mate es como, no podemos creer que estamos tomando un mate y estamos favoreciendo al trabajo infantil, ¿no? El tabaco, bueno, hay múltiples, sobre todo en agricultura, se da mucho, no quiero mencionar ninguna cadena de producción, pero bueno, en la que más se da es, y a veces quedamos opacados porque lo que ocurre es que en Asia, en los países asiáticos y africanos, estas mismas problemáticas que estamos mencionando tienen indicadores muchísimo más graves que en Argentina. Ocurre lo mismo con la explotación sexual, por ejemplo. Los indicadores de África y de Asia a veces son muchísimo mayores a los de Cono Sur o los de Latinoamérica. Entonces pasamos como por muy evolucionados, y el foco de la mayor parte de las películas está puesta en Asia y en África, porque es los que tienen como más subsidio y más ayudas para mostrar. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer básicamente es visibilización y sensibilización de las temáticas, y privilegiamos ese tipo de historias. Por supuesto que tenemos algunas que tienen que ver con la lucha sindical directamente, pero acá en el sindicato nosotros lo que decimos es que, bueno, que el mundo sindical y el mundo del trabajo formal, hay determinadas conquistas que ya las consiguió, que son jornadas laborales de determinada cantidad de horas, vacaciones, digamos. Hay toda una lucha y una conquista. Todo lo que ocurra ahora tiene que ir de ahí para arriba. Y lo que hay que tratar es de incluir a más cantidad de gente dentro de la institucionalización del trabajo, digamos, porque cuando la gente pierde derechos es cuando está fuera de ese sistema. Claro. Entonces, la lucha hoy pasa por traer a esa gente a este sistema. Y pasó, por ejemplo, cuando hicimos el foco en el futuro del trabajo, que abordamos toda la temática de las plataformas digitales y el trabajo, por ejemplo, de los repartidores. Y bueno, acá, no sé, en Bolivia se existen, pero Rappi, Globo, bueno, hay todas unas marcas que contratan gente que le dicen que en realidad no son empleados, sino que ellos son sus propios jefes. Entonces eso en realidad lo que hacen es precarizar la condición laboral. Claro. Y ahí sí, cuando abordamos esa temática, pero siempre lo que nosotros procuramos es el abordaje de historias que hagan que la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras entren dentro del régimen oficial, o sea, del régimen oficial, que sean trabajadoras registrados. Y entonces ahí sí van a poder acceder a los derechos que todo trabajador registrado puede acceder. Claro. Me interesa conocer cómo es la visión desde el festival y desde el mismo sindicato del trabajo de los migrantes en Argentina. Te pregunto esto desde la posición, digamos, medio oficial, si quieres así, de Bolivia, porque sabemos que la mayor cantidad de bolivianos que viven fuera de Bolivia viven en Argentina. Es una suma realmente grande y que tienen hasta hoy, según conocemos, muchísima fuerza en el ámbito frutihortícola, en el ámbito de los talleres de costura, en el ámbito artesanal, ¿verdad? Y bueno, creo que esa opulencia, esa fuerza económica se denota cada vez que realizan algunas de sus manifestaciones artísticas, como es el caso de la entrada que realizan cada mes de octubre, cada año. Bueno, estos pasados años creo que no la realizaron por el tema de la pandemia, pero es un espacio, claro, en el que te das cuenta cuánto trabajan, cuánto generan económicamente también estas comunidades. Pongo a la boliviana, por ejemplo, porque es la que conozco, pero imagino que a través de ella, pues todas las demás comunidades que han elegido Argentina también para encontrar otras fuentes laborales y para cambiar su modo de vida. Sí, bueno, nosotros acá en el sindicato, en el Sindicato de la Construcción de la Argentina, hay muchísima cantidad de afiliados de Bolivia y de Paraguay también. Son como las dos comunidades más. De hecho, en el 2019
nosotros hacemos todos los años un concurso de video minuto. O sea, lo que trata el festival es que a través de sus diferentes actividades, todo tipo de audiencia pueda conectarse, no necesariamente aquella que tiene el cine como profesión o que por ahí tiene un nivel de cinéfila muchísimo más alto, sino Claro. que tratar de ir metiendo a través de las actividades como que las personas pasen como por un aprendizaje o por un camino de cada vez interiorizarse más y poder evaluar más o poder participar, o sea, como un tramo educativo, digamos, ¿no? Tanto a nivel audiencia, no necesariamente si querés dedicarte al cine, sino, bueno, ¿cómo puedo entender un poco más de cine y ver películas interesarme en películas que por ahí no están en el circuito comercial, sino también de qué manera puedo participar. Entonces, como que el primer escalón es el video minuto, porque, bueno, es como más fácil de realizar, y entonces te ganás, nosotros lo que tratamos siempre es de fomentar el trabajo, la búsqueda del trabajo, la búsqueda de la profesión, el encontrar un lugar en el mundo laboral, y también algo que nos preocupa mucho y que se da mucho en el sindicato, que es la brecha digital, que para nosotros es algo que está marcando y disrumpiendo terriblemente el mundo laboral. Y nos pasa mucho con los afiliados del sindicato, muchísimo, porque hay gente que a veces no tiene acceso, la gente que trabaja en la construcción, a veces no tiene acceso a las herramientas digitales que todos nosotros estamos acostumbrados. De hecho, hoy estamos acá haciendo esta nota, digamos, y no hubo ningún problema, nos contactamos por WhatsApp 5 minutos antes, se prendió el Zoom, estamos hablando y todo funciona y todo anda bien. No toda la población y no todos los trabajadores y las trabajadoras gozan de ese derecho. Tanto en términos de tener el dispositivo como de tener la conexión necesaria. Claro. Y eso ocurre en Argentina y ocurre en todo Cono Sur. Entonces lo que tratamos es que nuestros premios, o por lo menos el incentivo que damos para que la gente participe del festival, tengan que ver con esas dos cosas. Entonces, nuestro video minuto se ganan una tablet o un celular, y además se ganan cursos que da específicamente para los 5 videos minutos ganadores, la Escuela de Cine del INCA, que es el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, donde les proponen, a través de talleres, regrabar el video minuto que ellos inscribieron, pero con medios profesionales. Ya. Entonces nos parece que es una manera de fomentar la industria audiovisual y el acercamiento a oficios. Pero te decía que en el 2019 nuestro foco fue precisamente migrantes, y entonces hicimos una convocatoria de video minuto dentro del sindicato, era una categoría especial exclusivamente para el sindicato. Y la persona que ganó fue una persona boliviana que hace muchos años que vive en la Argentina, que se ganó su celular, sí, y que, bueno, cuando hicimos la ceremonia y le entregamos el premio, fue muy, muy, muy emotivo, porque él dijo que estaba muy contento, no solo porque se había ganado el celular, que de hecho se lo habían robado el de él, y bueno, esto vino como a reemplazar. Como anillo al dedo. Sí. Sino también porque nos agradecía mucho, y eso me impresionó realmente, la oportunidad de contar su historia, de que a él nunca nadie le había preguntado cómo había venido a Argentina, porque digo, cuando abordamos la temática migratoria, generalmente en el cine y en televisión por ahí también, vamos, por supuesto, una problemática que es importantísima y es tremenda y es dolorosísima, que son los desplazados, ¿no? Que son esta gente que por alguna razón, que pueden ser guerras, diferentes razones humanitarias, cambio climático, desastres ecológicos, lo que fuera, deben migrar. Pero también hay un montón de gente que migra voluntariamente por un futuro mejor. Claro. Y que no están tan retratados. Mucha gente migra por amor, mucha gente migra por trabajo. Ni siquiera tiene un trabajo, se van por un futuro mejor. Y no son migrantes forzados, son migrantes que decidieron migrar. Claro. Y a veces esas historias, como no son tan cinematográficas o no son tan mediáticas, no tienen nada de tristeza, no jalaría a nadie, porque bueno, ¿qué sentido tiene? Es la voluntad de uno, ¿no? Es claro. Como, claro. Y bueno, este discursito que él dio, estas palabras que dijo cuando le entregamos el premio, me hizo pensar un poco, nos hizo pensar a todo el equipo del festival en esto, ¿no? En la cantidad de migrantes de América Latina y de Cono Sur que están hoy en Argentina
que no tuvieron una migración forzosa, digamos. No es el mismo caso de los venezolanos, por ejemplo, que muchos sí se vieron migrados forzados a migrar. Pero acá hay una comunidad boliviana enorme. El festival, nosotros también hacemos un canal de televisión que se llama Construir TV, y hicimos un documental, que lo hicimos nosotros de producción propia, que abordaba todo el tema de los talleres textiles. Claro, importantísimo. Crónicas de explotación. Y ahí tenemos el registro terrible de un incendio muy grande que hubo acá en un taller clandestino. Entonces ahí están como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Claro. Aquel que migra y logra entrar en un modelo de trabajo registrado, donde goza de determinadas condiciones de seguridad y de salud dentro del ámbito laboral, que no es menor, y aquellos que terminan siendo engañados o vienen y terminan trabajando en negro para determinados empresarios que después lo pagan incluso hasta con su vida, digamos, porque las condiciones laborales. Entonces acá en Argentina se dan todos los escenarios. Yo creo que igualmente somos un país que trata, o por lo menos siento que hay un avance, o por lo menos que trabaja muy fuertemente podemos tener como ciclos, y hay momentos de la historia de la Argentina que estamos mejor, peor, que hay la desocupación es mayor o peor, pero creo que en general hay un diálogo social institucionalizado que de a poquito, con sus idas y vueltas, sus idas y venidas, por lo menos tiene como meta la seguridad y la salud en el trabajo, digamos, y que combate desde las leyes y desde el trabajo que se hace estas cosas que ocurren de talleres clandestinos y trabajos forzosos de gente que las tienen trabajando 18 horas y durmiendo en el mismo lugar. Pero lamentablemente son situaciones que ocurren. Claro, son reales y que te encuentras en la mayoría de aquellos países que están en vía de desarrollo un paso más adelante de los otros, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto seguimos en vía de desarrollo, pero me parece interesante que lo menciones porque justo en algún momento conversando con algunos integrantes de la comunidad boliviana en Argentina, nos daban a entender que después de ese suceso en el que murieron muchas personas por este incendio, fue que comenzó cierta movilización importante por parte de los bolivianos argentinos bolivianos, porque ahora el fenómeno no solo tiene que ver con aquellos bolivianos que migran, sino con los hijos de los bolivianos que migraron hace muchos años. Claro, entonces son generaciones que evidentemente también se consideran bolivianas, pero se consideran en primera instancia argentinas, porque han nacido allí, te hablan como gaucho, los ves y dices, pero eres boliviano, sí, pero también soy gaucho. Entonces es muy lindo también ver pues el desarrollo, ¿no?, de estas comunidades a través del ámbito laboral. Otro elemento que quería consultarte, Alejandra, tiene que ver con aquellas comunidades que quizás no son tan fuertes y no son tan visibilizadas, por un lado, por un tema de idioma, y por otro lado, por un tema de quizás incapacidad, diría yo, de mezclarse más con digamos, el mundo laboral argentino, con todas las condiciones que tiene y que conlleva. Me refiero a las comunidades haitianas, por ejemplo, africanas, que finalmente llegan después de todo un transcurso de un viaje realmente terrible, llegan a Argentina con el objetivo, evidentemente, de conseguir plata para mandar a su familia. Yo tengo entendido que hay ciertos lugares comerciales en Buenos Aires donde solo te los encuentras a todos los integrantes de estas comunidades en un trabajo plenamente informal. La venta de lentes, la venta de buzos, la venta de chancletas o calzas, ¿no? Todo este circuito que también te encuentras quizás alrededor de la misma terminal de buses en Buenos Aires. En fin, tienes como que una
una serie de capas para hablar sobre el ámbito del trabajo que podría incluso convertirse en un espacio realmente de autocrítica, que más allá de decirle al gobierno o al responsable esto está pasando, es un poco decir qué podemos hacer para cambiar esta situación, que evidentemente nos afecta a todos, porque puede que al argentino que esté en clase media en su casa sienta que no le afecte, pero que evidentemente exista un movimiento así tan informal en su ciudad, a la larga te afecta y por otro lado te impide quizás cierto desarrollo, ¿no? No, sí, nosotros creo que en Argentina haitianos, senegaleses, haitianos creo que ya es un poco más, pero senegaleses, por ejemplo, creo que es un fenómeno bastante nuevo en comparación con Bolivia, Paraguay, claro. que es una migración goteo que viene desde hace muchos años, Claro. y como vos decís, ya estamos en segunda generación, y hay un vínculo, bueno, lo mismo que los chinos, viste, acá todo el mundo va al supermercado chino y ya conocemos a los hijos del chino que te vende, digamos. Haití y Senegal es una comunidad bastante pequeña, es una migración bastante nueva, así y todo. En el 2019 ya tuvimos una película argentina que abordaba la comunidad senegalesa en Argentina. Digamos, en términos generales, creo, y es una opinión personal, obviamente, Argentina es bastante buen receptor. Bastante buen receptor. Por supuesto, Argentina hoy está pasando un momento de desocupación, que el índice de desocupación laboral es altísimo, incluso para los argentinos. Con lo cual, obviamente, muchísimo más difícil para los migrantes, obviamente, ¿no? Y sobre todo cuando está la barrera del idioma, como vos decís, ¿no? Que gente que no pasa desapercibida, por decir de alguna manera políticamente correcta. Y sí es cierto que esa gente está vendiendo en las calles y bueno, y durante la pandemia fue como todo tan raro para todos y me imagino lo que habrán sufrido. Más duros para ellos, claro. Claro, lógicamente. Pero aún así, ya hay senegaleses en las universidades públicas de Argentina, o sea, es muy poquitito, pero digo que Argentina por goteo va como logrando incorporar, porque la universidad pública es gratuita, porque los hospitales públicos son gratuitos, entonces eso hace que si bien la vida del migrante es dificilísima y se chocan, o sea, no quiero que parezca que Argentina es el modelo de nada, lo que quiero decir es porque digo, claro. y eso existe como en cualquier otro lugar y es dificilísimo para los migrantes, pero digo que dentro del contexto tienen como asegurados determinados servicios, aún estando en la economía informal y trabajando en la economía informal, gozan de determinados derechos como la salud y la educación, si quisieran, de manera gratuita. Entonces, eso también, no digo que sea fácil, pero digo que hay como una plataforma que por ahí hace que no sea tan árido, ¿no? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es un fenómeno que se ve en todas partes. Yo te lo consultaba de manera directa porque evidentemente la pantalla cinematográfica, la fuerza que tiene una obra cinematográfica a la hora de hablar de estos temas es distinto a un reportaje de televisión donde sabes que el conductor, el periodista, lo está ya presentando con carácter de gravedad, con carácter de espectacularidad, cosa que evidentemente está totalmente alejada de ir a la profundidad del tema y proponer una alternativa o verlo con una visión más humana. Es decir, la diferencia entre un 13 y un Telefe en un noticiero, dices, pero qué onda, qué pasa, ¿por qué? ¿No? Nunca sabes cuál es verdad, tenés que hacer un promedio, ¿no? Claro, y sabes lo interesante de ello, que no es un tema que venga de hoy, es decir, no es un tema del periodismo de hoy, es un tema del periodismo, te pongo un ejemplo súper popular, pero que a mí me encanta porque refleja mucho lo que es la sociedad argentina, es un ejemplo que viene desde los simuladores, por ejemplo, ¿no? Cuando en uno de los capítulos, uno de los personajes le dice al otro que llega de México, dice que está grave aquí la situación en Argentina, y el otro le responde, sí, pero es que la prensa siempre le gusta anchar y poner más dramática la situación. Y te juro que es verdad, y hasta hoy sigue siendo así. Entonces uno dice, pero qué necesidad, ¿verdad? Cuando desde el ámbito artístico, cinematográfico, pueden abordarse
buscarse evidentemente otras facetas, otros modos de acercarse a la problemática. Sí, Al ser por este eso, Sí, cuéntame. no, perdón, que por eso hablábamos al principio, cuando yo te decía lo del punto de vista de la obra, ahí le ponemos la mirada, porque a veces también hay documentales como periodísticos que te llevan un poco a ese lugar de, ¿no? Y por ahí hay otros, nosotros buscamos como documentales creativos, una mirada creativa. En general, si ves nuestra programación, bueno, nosotros la vamos a develar, la de este año la develamos en abril, pero en general tratamos que sea la mirada personal, autoral y creativa de directores de cine, y que no haya atrás Claro. Nada a nivel propagandístico, digamos, le ponemos como mucha mirada en la programación a eso, porque puede ocurrir lo que vos decís. Y nosotros lo que intentamos es que la gente se sensibilice con la problemática a partir de conocer a los protagonistas, a partir de conocer a quienes, o sea, cuando vos ves la vida de un senegalés que se levanta, que no tiene su comida preferida, que extraña a su mamá, que tiene que mandar la plata, que no entiende el idioma, que la gente lo discrimina. Cuando empezás a hacer ese recorrido con él en un día de su vida, inevitablemente empezás a mirarlo con otra mirada, valga la redundancia. De otra manera, ¿no? claro. Como claro, a identificarte diferente. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y la lucha, bueno, yo creo que es la función de cualquier, digamos, integrante de una familia que se encuentra en una situación económica difícil, salir a lucharla, es decir, no hay otra, no te queda otra. Pero si el lugar donde vas te la ponen un poco más fácil, pues mucho mejor la va a pasar esa persona y mucho mejor vamos a hacer nosotros como sociedad, porque eso también habla mucho de cómo somos como sociedad. Eso me parece también fundamental resaltarlo. No es que así soy con ellos y después soy buenita, es decir, no. Si así soy con ellos, ¿cómo seré con otras personas sin que se den cuenta o sin que se sepa o sin que sea explícito? Y en esa medida Sí, yo creo que también se habla mucho de un país. Este fenómeno que creo que es mundial, pero también ocurre acá en la Argentina, de una sociedad totalmente bipolarizada, ¿no? Como que hay una mirada y la otra totalmente antagónicas, y no conviven y no pueden dialogar, digamos, bueno, eso es lo que nos parece que nosotros como propuesta tenemos que saltar. O sea, si nos vamos a parar desde lo político, de lo informativo, de las noticias, qué es lo que está ocurriendo acá con todos los noticieros, bueno, estamos proponiendo más de lo mismo. Entonces acá es como una mirada bastante apolítica, por eso a veces escapamos un poco de, no, somos un sindicato y parece como una, pero bueno, a veces como muchos documentales vienen hechos y financiados por sindicatos o por empresas o por... Entonces tratamos de que no sea así, digamos, tratamos de buscar una mirada autoral, crítica, que le ponga mucho ojo a la cámara, a la fotografía, o sea, que cinematográficamente tenga su valor, y además que cuente la historia desde un lugar lo más humano posible, digamos, ¿no? Claro. Claro, sin duda alguna. Querida Alejandra, no te quiero robar más tiempo. La última consulta que quiero hacerte tiene que ver con la presencia de aquellas producciones que vienen desde otros países a hacer un festival internacional. Tienen también esa posibilidad y quizás dialogar con conceptos de trabajo desde otros lugares, desde otros contextos. Absolutamente, sí. En las competencias internacionales, bueno, a veces tenemos historias de países nórdicos que nosotros las miramos como diciendo, ¿en serio hacen eso? O sea, completamente distinta a la realidad del cono sur. Decir, esta gente no tiene problemas, pero bueno, sí, también los tienen, son diferentes, cada sociedad lo vive. Dentro de su comodidad les falta algo, mucho de Europa. También recibimos, bueno, por supuesto de Latinoamérica. Ahora en Latinoamérica creo que Colombia y Chile son los países que están como despuntando, vienen en punta, en mi opinión, respecto a la cinematografía, y de todo el mundo. La verdad que recibimos desde Macedonia, de Irán, Irak, Pakistán, de todos lados, Grecia, Turquía un montón, Brasil también es una potencia muy importante en términos de producción cinematográfica. Y nosotros tenemos, bueno, un acuerdo con Bolivia Lab, con nuestro ODS Lab. Entonces, la verdad que ya el año pasado, que fue la primera edición del ODS Lab,
tuvimos uno de los proyectos seleccionados fue boliviano, Quille La Buena Semilla, y este año que abrimos convocatoria, está abierta hasta el 10 de abril, voy a pasar el aviso para todos los proyectos en desarrollo de cualquier narrativa, o sea, largos, cortos, seriados, documental, ficción, animación, que se quieran postular. La única condición es que no hayan entrado que no estén grabando, digamos, que estén en preproducción o que estén en desarrollo, y que aborden alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, el primer proyecto, abrimos la convocatoria, el primer proyecto que se inscribió fue boliviano, digamos que hay como por lo menos 8. Así que muy buena recepción y nos alegra. Y vamos a tratar de incorporar en los diferentes focos, vamos a hacer un foco de películas que tengan que ver con directoras mujeres y disidencias, y vamos a tratar de incorporar también películas bolivianas ahí. Estamos como, bueno, un poco reforzando Cono Sur y Latinoamérica desde los focos, porque las competencias oficiales, la selección oficial está abierta a todo el mundo, ¿no? Genial, excelente. Bueno, pues para mí es una alegría inmensa que esté Bolivia ahí. La verdad es que el objetivo de nuestra red, más allá de que esté o no esté, de que haya relación o no, es un poco mostrar lo que está pasando también fuera y cómo es la mirada y cómo se está viendo, porque es necesario, después de tanta pandemia, aunque lo hagamos por esta vía que es como un cajón, salir un poco y empezar a ver otras cosas, ¿no? Y creo que las redes y estas plataformas son fundamentales para hacerlo. Te agradezco muchísimo, Alejandra, a ti y al equipo que te acompaña. Creo que hablé con Sofi, no me acuerdo, con Sofi, ¿verdad? Con Sofi. Pues muchas gracias a Sofi también por la coordinación y estaremos atentos pues cuando se haga el lanzamiento oficial de los seleccionados para difundirlo también acá en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la difusión y por tenernos en cuenta. Fue un placer estar acá. A ustedes las gracias. Muy bien, sigan de cerca. Recuerden que hasta el 10 de abril pueden presentar su proyecto y para más información, detalles, todo lo que quieran saber, se pueden comunicar directamente a través de las redes, la página oficial de Construir Cine para pues conocer los detalles. Muchas gracias, Alejandra, y nos encontramos en la próxima. Adiós.